Ok, ¿Me escuchas aquí ahora, te escucho Mirna? ¿Me escuchas? perfecto, sí, Oye, ojalá no se corte esta vez. Vamos a darle aquí. exacto. Ajá. Y María Daniela, ya yo la invité. Vamos, le esperamos un ratito bien, ¿eh? A ver, vamos a ver. Ahora sí se escucha perfecto, Ah, ¿sabes? No oigo buenísimo. ese Mira, ruido de fondo ni nada. sí, yo no sé si el ruido de fondo viene de Maridani, porque se ¿Será? escuchaba, yo también lo escuchaba aquí. Bueno, la Ujú. gente que se está uniendo, hicimos una pequeña receso porque había un tema técnico acá. Vamos a hacer un resumen rapidito mientras se Chévere. suma María Daniela al grupo. Y básicamente, bueno, estamos aquí hablando de la ansiedad, que es un tema súper importante para lo que sería la Ujú. comprensión emocional y psicológica del ser humano. Y lo que habíamos dicho hasta ahorita, ¿verdad? Que básicamente es estamos enfocándonos en el bebé y en el primer año de vida de ese bebé, que básicamente es todo lo que determina la situación psicológica de lo humano, ¿no? Entonces, vamos a darle Exacto. mucho valor a esto porque lo que dijimos al principio fue que la experiencia humana es una experiencia inicialmente de desvalimiento. Hola Maridani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ajá. Mm, Te voy haciendo un Ok. resumen aquí porque se está claro. metiendo gente nueva, incluso está nuestra amiga Gloria de Australia, también Ay, Sí, está por que aquí. yo tenía un tan montón de bella. comentarios antes ahí. Vamos a leer. Bueno, Ajá. Sí, ahora se ya, escucha perfecto. Se yo escucha estoy en el Pero yo, futuro, perfecto. pero ya está como 6 horas más en el futuro. yo estoy así por el futuro. O sea, y aquí Pasado son mañana. las 2:30 de la noche del viernes y allá son como las 9 de la mañana del viernes. Es verdad, es Sí. verdad. Bueno, entonces, Bueno, estoy haciendo un resumito, Maridane, porque hay gente que se está dale, uniendo sí, nueva claro. y creo que un resumen muy breve. Lo que hemos dicho hasta ahora es que básicamente la ansiedad es una emoción displacentera que afecta a todos los seres humanos. Hay diferentes niveles de intensidad de la ansiedad, que es lo que determina quizás la psicopatología, que no hemos llegado todavía allí, porque esa es como la Ajá. parte final del cuento, ¿no? Y lo que hemos estado hablando hasta ahorita es que todo se gesta justamente en ese bebé que nació, que ya atravesó el trauma del nacimiento, ¿verdad? O sea, allí hubo la primera pérdida, que es la cavidad uterina, ¿no? Y luego se enfrenta a la cuestión filosófica de qué carrizo hago yo aquí cuando no sé cómo satisfacer mi propia necesidad, ¿no? Entonces, eso es la experiencia de desvalimiento humano, la que comienza allí y la que nos acompaña el resto de nuestras vidas. O sea, lo más difícil quizá de aceptar como mortales humanos es que estamos siempre desvalidos y nos vamos a morir. O sea, que aquí estamos hablando de experiencias que nos están aproximando a lo que es menos placentero, ¿no? Porque ese bebé que abandonó la cavidad uterina tenía un paraíso dentro de su mamá, que es como ese océano fantástico que el Freud también hablaba de esa, de esa ausencia del tiempo, de ese De ese estado sentimiento. infinito, Ujú, exacto, el sentimiento oceánico de ujú, bienestar, de nirvana, ¿no? ujú, Que pues mucha gente de adultos lo quiere seguir teniendo. Lamentablemente la realidad nos impone que nos vamos a morir, que hay cosas que tenemos que postergar, que no todo es placentero, que no todo es rumba y caña y parranda, ¿no? ujú, Entonces eso es lo más ujú. difícil. Lo que estamos hablando hoy es una cosa muy sencilla, pero muy compleja en relación a todas las ramificaciones, que es el tema de la ansiedad. Entonces, habíamos Sí. dicho básicamente que se montaba en el cuerpo de ese bebé cuando él no era capaz de satisfacer su propia necesidad de alimentación, que es Ujú, lo que un bebé necesita, y además protegerse de la temperatura también inicialmente, ¿no? Y esa sobrecarga tan grande que es como un agobio, ¿no? Un agobio gigantesco, ujú, eh, lo establece como en el registro de lo displacentero que se traduce en ansiedad, pues, que es una experiencia ujú. traumática también. Eso es lo que hemos dicho hasta ahorita, ¿no? No sé Ahora qué más. fíjate, estaba pensando, ¿sabes? Que además es un tema tan complejo porque Ujú. remite a experiencias Tem- pasadas, tempranas y además que pueden tener una cualidad traumática. Ujú. Pero pensaba que justamente uno de los síntomas de la ansiedad tiene que ver con la idea de que algo malo va a pasar. Entonces,
como esa sensación de todo lo contrario, ¿no? Como que no, si no tiene nada que ver con lo pasado, sino como que algo va a pasar, En el hoy futuro. si me muero, y si pierdo a fulano, o si esto se me acaba, ¿cómo pudiéramos correlacionar eso? Claro, es muy interesante porque, como el título le pusimos el título, los diferentes viajes de la ansiedad, ¿no? Sí, Hay algo que tiene que ver justamente con que este bebé no está desvalido y necesita que alguien se haga cargo de él, ¿no? Que básicamente es la función de la maternidad que, bueno, la hace la mamá usualmente, pero la puede hacer cualquier otra persona que se encargue en esa función. Pero entonces, claro, el bebé se da cuenta que como él está desvalido, necesita de alguien más. Y el temor de ese bebé, que inicialmente fue un temor muy concreto, ¿verdad? Después se monta en el que, ¿qué tal si se pierde esta mamá, esta persona que me está ayudando a comer, ¿no? Ahí comienza Exacto. todo lo que sería el malestar del encuentro con el otro, exacto. que Ujú. sería Que como la tiene que ver con traducción, esa ausencia, ¿no? sí, Si no está, quiere decir que ya no vuelve, desapareció. así es, así Exacto. es. Entonces, esta es como la traducción más terrenal de lo que es una relación Claro. objetal, ¿no? ¿Qué Ujú. hago yo cuando esta señora desaparece? O sea, ¿qué Exacto. pasa conmigo? Y el temor del bebé es que, como dice Mirna, puede no regresar, ¿no? Y bueno, lamentablemente hay mamás que no regresan porque esa También. mamá se pudo morir, esa mamá la pudieron matar, esa mamá a lo mejor está tan agobiada con su propia realidad de mamá o por situaciones previas de emocionales de esa mamá que no regresan el tiempo que debe regresar para darle la siguiente alimentación con la teta o con el tetero. Y eso hace, por supuesto, que ese bebé comience a sentir que la realidad externa es amenazante. O sea, Ujú. que se mantiene amenazante, porque la primera relación que uno tiene con la realidad como ser humano es amenazante, pero luego, como decía María Daniela hace rato, la mamá tiene que encargarse con esa intención amorosa y esa Ujú. presencia más o menos regular de garantizar un regreso, ¿no? Y en ese regreso, que sería como esa constancia de ese objeto que va y viene con Exacto, regularidad, ese bebé va entendiendo que aunque la mamá se desaparezca, puede regresar y es predecible ese regreso, ¿no? Entonces eso le comienza a dar exacto. como una cierta seguridad en el mundo externo, ¿no? Pero Ujú. sabemos que eso no se da así siempre. Claro. Exacto. Entonces, Y esas ahí viene angustias por el otra. futuro Ujú. remiten a experiencias pasadas también. Absolutamente. Entonces tu Cosas que ya pregunta es muy se interesante. vivieron, claro. ¿Qué es ¿Cómo? lo que tú Cosas que decías? lo ya vivido. Claro, que para unirlo a lo que tú decías el pedacito anterior, que es una memoria, que al final esa Ujú. experiencia de ese recorrido inicial es una memoria traumática o no traumática si tenemos suerte, a la que Ujú. vamos a remitir cuando somos adultos y tenemos otras experiencias que se nos parezcan o nos hagan sentir de esa forma, ¿no? Y ahí está el futuro, la anticipación catastrófica de un futuro, pero es que ya pasó. Lo que pasa es que lo vio Y, venir otra vez. y eso es lo Absolutamente. que nos hace entender por qué las personas viven las cosas de una manera diferente. O sea, ahorita en este mundo tan difícil, donde están pasando tantas cosas, hay gente que lo vive de una manera y hay gente que lo vive como el fin del mundo. O sea, pero depende del registro que cada quien tiene en su cabeza, ¿no? Ujú. Ajá, pero ese registro es este que estamos describiendo, porque tú me Es Exacto, preguntabas este. cómo es la evolución del tema de la ansiedad. Bueno, ese primer temor es que el bebé pueda sentir que la mamá ya no regresa. El otro temor es que la mamá está presente, pero a lo mejor no me quiere tanto como antes. O sea, primero es el Exacto, temor lo de la primero que pérdida. puede morir, ¿sabes? No, primero lo que tú decías como que puede morir, ¿no? Que no nadie lo alimentará y queda, bueno, muerte, exacto. la muerte. Ujú, Luego que exacto, que la persona que estaba, que ya me enteré que existía, no regrese. Exacto. Y ahora ujú. el que me quiera o no me quiera, dices tú, ¿sabes? Claro, o Exacto, sea, puede estar claro, presente, pero es como que no me hace mucho Ujú. caso, ¿no? Claro. Es como que, bueno, exacto. esto es muy, muy, muy interesante porque, bueno, ahí estaríamos hablando de los diferentes niveles de cómo progresa la ansiedad, o sea, una ansiedad por la Sí, pérdida del objeto, una ansiedad por la pérdida del amor del objeto, ¿no? Que Ujú. esto, la traducción de esto, señoras y señores que están escuchando esto, cuando sea que lo escuchen y además los que están en vivo, es lo que ha dado pie a todas las letras de las canciones amorosas y del bolero. Exacto, sí es tal cual. Sí es. Pero vamos a ponernos menos románticos, porque entonces también tiene que ver con el reggaetón, porque el reggaetón, aunque es menos poético, tiene que ver con lo concreto del encuentro físico con un otro, ¿no? O sea,
si no me lo das o si me lo das, pero tiene que ver justamente con esa relación objetal que aquí es mucho más concreta de lo sexual concreto, ¿no? Pero Exacto, estamos hablando de lo exacto. mismo, estamos hablando de lo Sí, mismo. sí. Ujú. Bueno, y que uno lo escucha, o sea, cuando de pronto alguien te dice, bueno, fulano está en línea, pero no me está contestando. O sea, lo veo conectado, pero no me habla. Ok. O sea, es como que O lo mismo de lo que estamos hablando, ¿no? leyó el mensaje, pero me dejó en azul. Ajá, me dejó en azul, me dejó en la cuna y tirado, pues. Así Claro, o sea, mismo. esa persona que me dejó en azul es la misma mamá que está dando vueltas alrededor del bebé, pero que no lo atiende, no lo atiende. Tal Es cual. así. Y eso Ujú, y esa ansiedad que esa persona siente en ese momento remite a esa historia, exacto. ujú, Remite ujú. así. Entonces ahí es Totalmente. cuando uno se pregunta, que también lo decías antes, ¿cómo es posible entonces ofrecerle a un otro que tiene este sufrimiento, que en 5 sesiones, 4 sesiones, con una respiración, Exacto. una relajación, toda esa historia se va a desaparecer, digamos, o sea, no va a haber, no va, ya, no pasa nada. O sea, es una oferta engañosa con respecto a la profundidad a lo que remite esa ansiedad, ¿no? Claro, claro. Exacto, y que al final la historia nunca va a desaparecer, porque la historia es la historia. La forma es cómo vamos a vivir con esa historia. ¿Qué Por significado le vamos a dar ahora? Claro, por eso es interesante y por eso aquí viene el momento de publicidad, ¿no? Que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hacemos, el aporte distinto, que repito, aquí vamos a tomar las palabras de Adrián Lieberman, que dice que el psicoanálisis es un bien público que nadie lo sabe. El bien público tiene que ver con el hecho de que ayudamos a las personas a que esa particularidad que se les presentó en su vida pueda ser Ujú, puede ser primero entendida ujú, y tenemos la ujú, esperanza que eventualmente modificada con nuestras interpretaciones o con el mismo trabajo del paciente en relación a elaborar su propia situación, ¿no? Con la ayuda ujú, nuestra. Esa es la ujú. diferencia. Hay una garantía de que esas 5 capas de pintura que yo he mencionado antes de esa pared que es nuestra vida emocional, se vaya descascando progresivamente y encontremos quizás cuál es la parte honesta nuestra, ¿no? Claro, De que si tuvimos una mamá que de repente no fue tan suficientemente buena, aunque eso tiene experiencia, tiene impacto, digamos, de lo estructural, sí. esa persona pueda comenzar a aprender que, bueno, que puede tener una situación distinta, ¿no? No se puede mover un poquito la sintomatología psicosomática, si es la forma como se presenta, o mover un poquito la sintomatología fóbica, si es lo que se presenta como experiencia clínica en la ansiedad, porque hay diferentes presentaciones. O sea, yo creo que lo más interesante de hoy, aunque la gente que está aquí pendiente, vamos a dar respuestas, vamos a darnos Sí, cosas concretas, te sí, voy a preguntar, sí, ahorita vamos a responder algunas pero, cosas. pero lo interesante es entender cómo viene, pero aún así yo voy aquí a hacer como una especie de disclaimer, ¿no? Vamos a decir un poquito el final de la novela, ¿no? Así como ese bebé perdió esa vida uterina tan sabrosa y tan de nada de preocupación, tenemos esa forma o sea, no lo hace el psicoanálisis, pero es una forma concreta de regresar, de restablecer como el estado de menos ansiedad y no podemos regresarnos otra vez a la cavidad uterina con el líquido amniótico adentro, ¿no? Pero sí podemos retomar momentos de esa paz oceánica que hablaba Freud, ¿no? Que básicamente tiene que ver con el hecho de incrementar el oxígeno interno, que es haciendo actividad aeróbica o haciendo meditación o haciendo yoga. Esto no es psicoanálisis, pero eso tiene que ver con regresar temporalmente a ese estado intrauterino que perdimos y que más nunca lo vamos a recuperar. Ujú, exacto, no hay boleto de regreso. Ujú. No hay regreso. Entonces, lo interesante también con el tema de la ansiedad que hemos hablado de que tiene que ver con una experiencia emocional displacentera, ¿no? Pero también tiene que ver con las pérdidas. O sea, perdimos inicialmente la cavidad uterina, ¿no? Que eso es Ujú, el trauma del nacimiento. Después nos enfrentamos al mundo real, donde hay demandas que yo no me puedo satisfacer como bebé, que soy incapaz de satisfacerlas. ujú, Y entonces ujú. allí la experiencia traumática de no satisfacción tiene que ver con el hecho concreto de la necesidad. O sea, y los seres humanos somos seres de necesidad siempre. O sea, la intensidad la tiene el bebé que no sabe hacer nada y después hay muchas personas por ahí que siguen igual. Sí.
Claro, estaba pensando eso, ¿no? Que no sé, o sea, que lo que es interesante decir esto, que para nosotros es como quizás evidente, pero a lo mejor no para la comunidad, que es que este proceso y este viaje es importante que esté el otro, porque además ese otro nos va a permitir que nuestro propio, es que me lo hiciste pensar por lo que dijiste de la estructura. Justamente esas experiencias a lo largo del tiempo, de una manera suficientemente buena, acorde a todo lo que has explicado, es lo que va a hacer que ese bebé después pueda por sí mismo Exacto. hacer, autorregularse y enfrentar esa realidad. Es que si no Exacto. lo hizo primero con alguien, después no lo va a poder hacer, no lo va a poder hacer solo nunca. Claro, claro. Entonces, ese tiene el propósito de que se vuelva algo propio. O sea, que es el yo, pues, ¿no? Yo lo voy a poder hacer después sin la necesidad de esta otra persona, mamá o pareja o quien sea, que no es caer en la autosuficiencia, pero es entender que hay un sistema que funciona por sí mismo ya, gracias a ese Exacto. alimento y a esas regulaciones en la relación, ¿no? Se instala, como bien tú lo dices, Mari, y necesitamos volver a insistir que tiene que haber una presencia que más o menos regular y sobre todo una intención amorosa, ¿no? Porque de ahí es que nosotros tendríamos que sacar nuestra propia capacidad después de adultos de conectarnos con otros seres humanos, ¿no? Porque Claro. al final no es el devalimiento del bebé, pero todos necesitamos de un otro siempre por algún Claro, motivo, o sea, no somos completamente autónomos, nunca. Exactamente. claro. Por eso lo distinguía y eso. Uh-huh. ¿Qué otra cosa podemos aquí hablar en relación al tema de la ansiedad? Bueno, por supuesto, hay como todas las denominaciones de lo que sería la ansiedad. La gente habla de angustia, habla de estrés, habla de temor, ¿no? Yo creo que son categorías que tienen que ver con diferentes registros desde el punto de vista de dónde se está hablando, ¿no? En principio, ustedes que vienen de la psicología y tienen más entrenamiento que cuando uno viene de la escuela de medicina en relación a lo que serían todos los experimentos que hicieron la gente, los psicólogos experimentales, ¿no? El tema inicial de estrés tiene que ver, creo que con el tema de la investigación, ¿no? O sea, todo lo que serían las mediciones de las modificaciones corporales de animales, sobre todo, ¿no? Cuando se sometían a estímulos dolorosos, ¿no? Electricidad, químicos en la piel, entonces eso se grababa y cualquier aumento de eso, de esas, se llamaba como estrés, ¿no? Entonces la gente ha usado como esa denominación que inicialmente fue el laboratorio experimental de la psicología, a igualarlo un poco con lo que es el tema de ansiedad, ¿no? Y quizá nosotros en psicoanálisis usamos incluso más angustia que ansiedad, también como concepto, ¿no? Y por ahí, en ese material que compartí con ustedes es interesante porque hacen una diferenciación de lo que es el temor en relación a la ansiedad, ¿no? Entonces lo dice que es como un estado previo que también como que adelanta que algo malo puede pasar, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos el miedo también, que pues no es ansiedad y el miedo parece que tiene que ver más con algo concreto también. O sea, si yo estoy caminando en la calle y veo un perro que parece que me va a atacar, ahí me da miedo. Entonces se activan los mecanismos propios del escape para yo poder preservar mi Que es propia... una alerta, exacto, que es una alerta necesaria para protegernos también Así y es, para sobrevivir. así es. Entonces, ¿cuál es el interés de mucha gente que puede conectarse acá hoy o puede verlo después? ¿Qué pasa ahorita con estas cosas de la ansiedad, del incremento del consumo de ansiolíticos, ¿no? Que es un problema ahorita fundamental, ¿no? Entonces, el nivel es, o sea, el nivel tal de desvalimiento que hace que tu vida no pueda funcionar. O sea, que no puedas dormir porque estás pendiente de que me van a botar el trabajo y eso me asusta. O no puedes comer porque entonces no has pagado la mensualidad del lugar donde estás viviendo y te van a expulsar. O algo tan concreto que nos llama la reflexión acá, ¿no? Más allá que estamos, como dijo Mirna hace rato, una situación mundial difícil, ¿no? Pero tenemos también nuestra propia situación difícil. O sea, si yo estoy atravesando el Darién y estoy sabiendo que hay unos bichos que van a afectar a mí y a la gente con que yo estoy atravesando, eso es una cosa concreta que hace que yo me chorree como tal. O sea, yo no me estoy imaginando que me pueda pasar. O sea, hay culebras, hay malandros, hay gente que va a Exacto. afectar, ¿no? Hay una cosa muy concreta que no deja lugar a la imaginación. Lo que quiero aquí insistir es que hay ese primer modelo de ansiedad que habló Freud en el 1920, que fue respuesta concreta a la demanda de un cuerpo, a la necesidad. Eso se quedó
como un paradigma de lo traumático del estado emocional displacentero. Y después, la segunda vez que él habló, que fue como en 1925, habló con lo que decía Mario Dianel hace rato. Es como preveyendo que algo parecido vuelva a pasar cuando viene una situación amenazante, que puede ser externa o puede ser interna. Exacto. ¿Okay? Y generalmente él insiste más en lo interno que lo externo, en esta segunda posibilidad de explicar la ansiedad, ¿no? Claro. Sí. Y lo interno siempre tiene que ver, en el caso nuestro como psicoanalista, con lo que sería la manifestación de las pulsiones, ¿no? Que básicamente son o agresivas o sexuales. Entonces, cada vez que a lo mejor yo quiera, si soy una persona impulsiva o agresiva, sacar mi impulsividad o mi agresividad, pero algo internamente me dice, no, cálmate, ¿no? Entonces, pero yo soy estructuralmente agresivo, esa no manifestación de mi agresividad se queda como contenida internamente y ese malestar de no haber satisfecho esa necesidad de ser maluco o grosero se transforma en ansiedad también, ¿no? Entonces es interesante, pues, como una forma, es más que esto, o sea, es como una simplificación de algo más complejo, pero sería como así, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, por ahí vamos, ¿no? O el temor de las consecuencias que yo satisfacer esa agresividad pueda tener en el otro, ¿no? Claro. Y en consecuencia que lo pierda, que no me quiera, que me catalogue como bueno o como malo, ¿no? Eso uno lo ve muchísimo ahora en la consulta, pues las personas que nos consultan por ansiedad. Claro, hay esos pacientes que efectivamente pues tienen realidades duras y difíciles que no están exacto en su imaginación ni necesariamente corresponden de antes, que eso se diferencia como muy fácilmente, pero están estas otras personas que sufren como de una manera más anticipando eso traumático que ya se vivió, pero tal cual que tú dices, ¿sabes? ¿No? De repente, si yo expreso esto, ¿qué consecuencias tiene en mi entorno, en ese otro? ¿No? Y cómo yo me percibo a mí mismo o cómo el otro me percibe. Otra ansiedad muy típica de estos tiempos es si soy suficientemente bueno, ¿no? O si soy perfecto, porque ojalá fuera suficientemente bueno estaríamos mejor. Sí. Si soy perfecto o no lo soy, porque ahora es en términos más así polarizados, ¿no? Blanco-negro. Sí, sí, o la perfección puesta en el cuerpo para ser querido, para ser mirado. Ok, lo interesante acá, porque como la gente de verdad necesita y nosotros estamos también como comprometidos a ayudar de verdad a nivel concreto, lo primero es que puede ayudar a pensarse, ¿no? Y esto por supuesto requiere más de 6 sesiones o 6, nosotros somos coach emocionales, ¿no? Tampoco. Pero el fundamento acá es, si yo tuve una interferencia en la persona que me acompañó a satisfacer mi necesidad cuando era pequeño, por alguna razón, eso no se puede cambiar, porque el tiempo es una flecha de una sola dirección. O sea, lo que pasó, ya pasó. Lo que podemos ayudar nosotros es que eso se entienda y que se pueda dar espacio a una nueva realidad que se va a crear, ¿no? Sí. O sea, no entrarnos en lamento. O sea, mamá no me dio suficientemente pecho y por eso yo soy un tipo desapegado. Ok, está bien, pero ¿qué quieres hacer con el desapego, no? Porque también es interesante que la persona se plantee escenarios de modificación. O sea, si yo me quedo solamente quejándome de la realidad que me tocó, cual sea que fuera, y no hay posibilidad como libidinalmente de hacer un cambio, el cambio no se va a dar tampoco, por más ayuda que se tenga. Exacto, que es lo que hablábamos, que la historia no se va a cambiar, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, que es lo que nosotros siempre decimos en todos los lives de alguna manera, ¿no? Como que hay que hacerse cargo, que una cosa es enterarse de lo que nos pasa y luego hacernos cargo también de eso y qué vamos a hacer adelante. No solo es hacia atrás para entender, pero hacia adelante para eso, para modificar, para rectificar, resignificar, cambiar la historia, pues, en la medida de nuestras posibilidades estructurales y reales. Exactamente. Hay algo más que se me ocurre, que es importante, porque estamos hablando todavía del hecho de la relación objetal buena con esto que nos acompañó cuando éramos bebés, ¿no? Esa posibilidad de confiar en el mundo externo, más allá que el mundo tiene sus propias peculiaridades, no es el mundo perfecto de la que vive entre tu niño, ¿no? Tiene también que ver con la posibilidad de confiar en esa realidad externa y que eso nos permite también la curiosidad para conocer al mundo, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad para aprender. Esto es esencial, ¿no? Porque el hecho de poder aprender significa que yo puedo ir más confiado al mundo externo porque mi mamá me acompañó bien en ese primer año de vida o los primeros 5 años de vida. Y entonces yo voy confiado a ver otras cosas distintas a las que mi pequeño núcleo familiar
o de Claro, mamá bebé me proporcionó. Esto claro. es esencial, señores, porque ¿qué pasa también? A veces no se puede, o sea, a veces mucha gente se siente quizás no conforme con sus circunstancias, pero la posibilidad de cambio también le asusta, es una amenaza, ¿no? ujú, Y esa posibilidad ujú. de cambio que nosotros podemos ofrecer en la terapia puede ser interferida porque no hay confianza en que el cambio pueda traer beneficio, porque parece que lo externo o lo distinto es amenazante, ¿no? Esto es interesante. Mm, Sí, O sí, sea, sí. mm, esa, ujú. como esa, lo que llamamos resistencia a veces nosotros, pero un nivel en el cual la resistencia significa que un cambio positivo amenaza mi estructura a la que estoy acostumbrado más allá que sufra, ¿no? Amenaza ese equilibrio, Claro, Es así. equilibrio claro, entre comillas, ¿no? claro, Pero yo claro. creo que también es importante comentar que en nuestra oferta, siguiendo con la publicidad, Claro, nosotros también estamos ofreciendo un acompañamiento. O sea, porque pensaba que de pronto alguien puede escuchar esto y asustarse mucho de qué es lo que va a encontrar, pero la diferencia es que no va a estar desvalido, no está solo, sino que lo estamos acompañando. Y y añado Ujú. O sea, estamos va a haber ejerciendo esa función materna de alguna manera, ¿no? eso. A descubrir esto. pero le Ujú. añado algo más, Mirna, eso, porque también es el Ujú. temor de mucha gente que dice, bueno, pero es que si yo estoy trabajando contigo más de un año y entonces me voy a acostumbrar y voy a comenzar a depender, Ah, ¿no? Ese es Sí. el temor de mucha ujú. gente que habla en relación al trabajo, ¿no? Y vamos a decirles que sí, es necesario depender inicialmente porque muchas veces las dificultades tuvieron que ver con esa interferencia de la dependencia inicial con la mamá. Y Exacto. ese maternaje Ujú. que dice Mirna y que dice María Daniela, se necesita reconstruir de una forma distinta, pero el trabajo se hace en función de la independencia. O sea, hay que depender primero para después Exacto. hacerse independiente, porque es que nunca se logró antes. Claro, bueno, y por eso Claro. lo que se hizo, exactamente, por eso yo les decía, bueno, antes ese buen vínculo con la madre te hace fuerte para tú seguir solo, igualito Ujú. en tu trabajo, ¿no? Si se requieren ciertos andamiajes y ciertos soportes, pues bueno, si Claro. son necesarios para que esa persona se rehabilite, digamos, y pueda sola, y tenga que pueda Exactamente. seguir sola, claro. Tal cual, Ujú. así mismo es. No sé si leímos, hay preguntas, Mirna, para que Sabas aproveche y las incorpore ahí. Bueno, nuestra querida Gloria desde Australia nos comenta felicitaciones por tan buen live y gran invitado. Eh, Había comentarios en la primera parte. Yo vi que había miles. Ujú, Sí, sí, aquí hay mucha gente saludando. Qué buenas metáforas para entender en la actualidad las ansiedades, ujú, el temor al abandono, ujú. Ese es otro. sí. La angustia de esos pacientes que se angustian cuando el analista desaparece. Ujú. Ajá, cuando Claro, vienen las claro, ahí estamos lo mismo. vacaciones. Ujú. O Ujú, sea, que yo creo que la cosa fundamental, que por supuesto esto da para hablar de muchas más cosas, ¿no? En principio es ujú, reconocernos desvalidos, eso no cambia, por supuesto el desvalimiento del bebé no es el que uno puede tener después cuando va desarrollando más elementos. La necesidad de que tenemos de la compañía de un otro, ¿no? sí, Porque es que creo que lo que todos enfrentamos son los retos de la realidad compartida, ¿no? Que no es lo mismo que la realidad alucinada, la realidad compartida. exactamente. Y, y, Sí. y en esa realidad compartida es mucho más grato estar acompañado. Eso es una verdad. Entonces, ¿qué pasa también? A veces no estamos acompañados. O sea, los últimos momentos de la vida de muchos de nuestros padres o abuelos que están solitos, Ujú, porque están viudos o los hijos se fueron del país, como está pasando ujú, mucho, eso en sí mismo genera también mucho miedo, porque entonces estamos enfrentándonos a otro tipo de ansiedad, que es justamente la del último respiro, ¿no? Y eso hay que hablarlo así también, ¿no? O sí, sea, al principio fue ujú, la pregunta esa de shakespeariana que hago yo en este mundo tan exacto. incómodo, ¿no? Se Ujú, pregunta, no, bueno, estamos aquí haciendo una especie de hipérbole de lo que el bebé se pregunta, porque el bebé no, todavía no se puede simbolizar esto. Y lo claro. que haría una persona ya en los últimos momentos de su vida es, bueno, cuánto tiempo me queda y cómo me siento yo de solo o de sola, ¿no? Esto también debe generar una ansiedad increíble porque estamos hablando acá, no la desintegración psicótica, pero es desaparecer, ¿no? Entonces, esto es algo que Sí. primero, Ujú, la ansiedad de morir no es algo que se hable fácilmente porque en Occidente tenemos el tabú de no hablar de la muerte, ¿no? Ujú. exacto, Pero es como exacto.
cerrar justamente ese inicio, o sea, el inicio fue traumático, cuando el bebé cae en el mundo y no sabe qué demonios hacer, pero cuando una persona va a morir, que ya tiene toda una vida por detrás, ya no le queda casi nada, eso también genera un monto de ansiedad increíblemente grande también, ¿no? Bueno, y Increíblemente grande. Sí, lo que tú decías, vuelves a necesitar más del otro y ahí claro, otra vez las experiencias se pueden volver a reeditar, pues, ¿no? O sea, claro. Y otro punto muy importante que pensaba que, bueno, muchas veces el suicidio, con lo primero que se asocia es con la depresión, pero muchas veces los suicidios se dan por crisis de ansiedad, que en la fantasía de los pacientes yo lo escucho mucho, ¿no? O sea, como que siento deseos de matarme, pero para acabar con la ansiedad, porque no puedo, porque me desborda, como una manera de aniquilar la ansiedad. Entonces yo creo que esto es un tema bien, bien importante, el tema de buscar ayuda, de buscar la compañía, de buscar a un otro que te acompañe en ese proceso que ciertamente desborda. es así. Claro, Y muchas adicciones también tienen como este componente como muy importante, ¿no? O sea, la ansiedad, justo el manejo de la ansiedad también, claro. Sí. como Yo, automedicarte. es interesante, Dani, porque yo estaba pensando justamente en el hecho de esos tiempos más largos de la presencia de la madre en ese primer año o la ausencia de la madre en ese primer año. O sea, sabemos de estos bebés experimentales que fueron sometidos cuando Harlow o el monito este, Ujú, la, ujú. la- la estructura felpuda o la estructura Sí, metálica, y entonces esos monitos no tenían los que estaban colocados como con la mamá artificial de metal. ujú, La situación emocional era distinta de esos monitos que lo que estaban con el monito de mentira, pero felpudo. O sí, sea, porque hay la necesidad también de contacto físico, ¿no? Cuando ese bebé, la ujú. mamá lo cuida en ese primer año, no solamente le da la teta, sino le hace la estructuración de su cuerpo a través de las caricias. Exactamente. Entonces, pensando en el tema de adicción, ¿verdad? Ujú, O en el uso quizás de otros químicos, porque mucha gente se automedica con ansiolíticos, ¿no? Eh, yo creo que el tema grande que podemos hablar aquí, eso puede ser para otro live en el futuro, de esos espacios tan largos de espera hasta que regrese, que me acompaña, ¿no? Y queda un vacío muy grande, es un hueco, un agujero negro que creo que las personas después que tienen problemas de adicciones tratan de llenarlo con ese químico, Sí, ¿no? sí. Pero parte de allí también, o sea, parte de esa ausencia, ¿no? Por eso es tan Eso es esencial. interesante para nuestra lista de lives. ¿Cómo? Sí, aquí anotado. Sí, Es interesante claro que para sí. nuestra lista de temas. Claro, Ujú, pero por eso es tan interesante insistir en este primer año de vida del bebé y la Sí. mamá, porque muchas de las cosas que después se desarrollan en la vida del adulto que son incómodas, Sí, tienen que ver ahí. están allá. Por eso creo que una de las cosas que sí debemos insistir también es apoyar más a esos primeros años de vida de esa mamá y ese bebé, y yo creo que incluso el ujú. tema de las guarderías tiene que ser también como, ahí tendríamos que estar muchos de nosotros, porque bueno, la gente que trabaja en guarderías, que tiene buena intención, usualmente no tiene todo el apoyo emocional para ellos también y el Exacto, conocimiento formal para esos bebés que tienen dificultades que se ven ya allí, se Es ven ya así. allí en ese momento. O sea, exactamente. el hecho de bebés que sean de repente agresivos o que tengan dificultades alimentarias o que tengan problemas de no aprendizaje. Sí, Claro, muchas cosas, sí, claro. sí. Ahí estaba, se Ujú. cortó. Se pegó Mirna, ¿verdad? Sí, sí, se quedó colgado. Y tú también te estás viendo un poquito. Momento Sí. preciso, ¿no? Que donde no hay nadie que lo esté viendo. Mm, Aló, Es que creo No te te que, veo. no quedaste sé, ¿me congelado un escuchan? Sí, sí, ratico. Se cortó un ratico. volviste, pero te quedó como Vi como pegado. que había Ajá. círculos allí. Sí, sí. Sí. Bueno, Bueno, estamos yo creo que ya en podemos ir cerrando, sí, sí. solo le iba a agregar que vi por alguien por ahí que subió la pregunta, abajo no sé cómo es la cosa, que si necesitan ayuda, bueno, recordarles que el servicio de atención psicoanalítica de la comunidad tiene esta parte psicoeducativa de los live para acercar el psicoanálisis a la comunidad, pero también Ajá, tenemos servicio de psicoterapia, pues, o sea, pueden contactarnos por nuestro correo que está en las redes, exacto. así como comunidad, y por ahí podemos canalizar la ayuda que requieran en base a las cosas que van entendiendo y bueno, con mucho gusto los ponemos en contacto con nuestros psicoanalistas. Exacto. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Ava. Genial, como excelente siempre, una maravillosa experiencia escucharte. De verdad que la sí. Gracias. Encantado. Estoy
emocionado que no tengo ni sueño. Aquí ya es la 1 de la mañana. Ay, tan bello, gracias. Es que fue maravilloso, de verdad. Muchas gracias, te tomaremos en cuenta otra vez. Dale. Claro Un que beso. sí. Gracias. Bueno, un abrazo, Saludos a todos. chao. Nos vemos pronto.